lo primero que tenemos que nosotros es recordar lo siguiente, ¿no? Conversamos en la reunión anterior sobre la planificación de todo este proceso, ¿no? Y además, los procedimientos que vamos a observar y el instrumento que vamos a usar, ¿sí? Algo más me recomienden acá, que durante la entrevista, ¿no?, que vamos a tener, nosotros debemos de tener en cuenta que se va a realizar a través de pares, donde debe de tenerse en cuenta pues el sentido, como les digo, esa actitud de reflexionar, ¿no? De reflexionar entre pares para pues nosotros darnos cuenta qué cosas estamos haciendo bien o qué es lo que de repente debemos de mejorar, ¿no? Y igualmente Jorge habló de la confiabilidad y la empatía, ¿no? Entonces, estas observaciones que vamos a realizar, yo creo que es para cada uno de nosotros, no pueden ser comentadas, ¿no?, con otras personas. Yo creo que en ese aspecto no vamos a tener dificultad. Ya, acá justamente nos están hablando de la práctica de la observación entre pares. Va a promover lo que es el trabajo colaborativo, ¿no?, a nivel de toda la institución. En este caso, en casos anteriores, de repente solamente se reunía entre áreas, pero esta vez no. Esta vez, por ejemplo, en el equipo veo que ¿no?, se van a observar o se han formado parejas de PT, matemática. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque los aportes que se van a recibir van a ser buenos, ¿no? Acá nos hablan de la reflexión compartida. Esta reflexión compartida permite pues el análisis, ¿no?, de los diferentes desafíos que plantea la práctica pedagógica sobre los hechos de los cuales nosotros pues hemos observado y que nos van a permitir más adelante mejorar y tomar decisiones, ¿no?, acertadas. Bien, pasamos al siguiente. Ya, durante el protocolo. Durante esta parte ya hemos pasado, ¿no? El plomito, donde dice que ya buscaron a su pareja, ¿no? Y se van a poner de acuerdo, ¿no? Jenny, esto es durante ya. El que hemos hecho es el antes, ¿no? Sí. El docente acompañante a 6 minutos, sí. Esto, ingeniero, ¿podría, por favor, presentar el Word de los equipos en pares que te hice llegar? Por favor. Observación en pares. A ver. Lo podemos mostrar. A ver. Sí, bien. Nosotros ya tenemos esta parte, ¿no? Relación de los docentes que van a realizar la observación. Acá miren, ya ustedes se han anotado los días y las horas y los grados que van a trabajar. Subimos, ingeniero, acá ya tenemos, subimos. Ya, sí, tenemos los 12 compañeros, ¿correcto? Bien, ya está prácticamente elaborado. Falta solamente que ustedes me agreguen la fecha y la hora, ¿sí? Retornamos, ingeniero, al PPT. Bien, el protocolo para la implementación ahora durante, ¿no? El docente dice acá, acompañante, accede minutos antes, ¿no?, al medio de comunicación establecido. Ya puede ser que mi colega esté trabajando por Zoom, de repente por WhatsApp, ¿no? Entonces, previa coordinación, ¿no?, le agrega y empieza la observación de la
sección que corresponde, ¿no? El docente acompañante registra acciones de la interacción. Docente, estudiantes. Estudiantes, docentes y entre estudiantes. En relación al foco de observación acordado, ¿no? Acá, importante. Nosotros vamos a observar los procedimientos, ¿no? Que el colega nos está indicando, ¿no? Entonces, eso voy a observar. Como decía Jorge, ¿no? De repente no presentó la lámina, que, bueno, y otros hechos, ¿no? De repente puedo decir, no, había más que 10 alumnos. No, eso no está en mi pauta. Entonces, si mi procedimiento, el colega me dice, yo voy a trabajar el procedimiento 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, yo, eso es lo que voy a observar. ¿Correcto? Bien. Luego dice, el docente acompañante no debe intervenir en la interacción, ¿no? Del docente con los estudiantes. Durante el desarrollo de la clase, nosotros como observadores no participamos, ¿no? Solamente observamos. Luego, al finalizar la actividad de la observación, confirman la hora, la fecha, la hora y el medio, cómo, ¿no? Van a comunicarse. El espacio en el cual van a conversar sobre lo que se observó, ¿no? Entonces, allí vamos a desarrollar, pues, lo que es el diálogo reflexivo, ¿sí? Siguiente diapositiva. A ver, ya está. Bien. El instrumento que vamos a utilizar para el acompañamiento interno, ¿no? Es este registro de campo. De repente aquí nosotros vamos a ver, dicen, no, bueno, yo quiero utilizar un cuaderno de campo. Cuaderno. Acá le compartimos, ¿no? Este registro, institución educativa, su nombre, el nombre de la pauta, el objetivo de la pauta lo tenemos, nivel de aplicación, ¿no? Hemos acordado que es el nivel C y la fecha de acompañamiento. Acá, amigos, acá dice procedimientos acordados. Acá está. Entonces, acá lo que les indicaba, ¿no? Procedimiento 1, que corresponde a la presentación de la situación problemática. El procedimiento 2, que corresponde a los diferentes tipos de preguntas socráticas. Y el procedimiento 3, que sí genera los espacios para la retroalimentación, es decir, para el desarrollo también del pensamiento crítico. Bien, entonces acá en la descripción nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo debo de describir las acciones, debo de tener en cuenta, registrar las evidencias, ¿no? De lo que realiza el docente o lo que hicieron también los estudiantes, nos dice, en función, ¿no? Al acompañamiento y la retroalimentación del docente. En ese caso, acompañado, ¿no? Y según el procedimiento, la pauta, como les dije, de los tres procedimientos. Y acá, pues, donde corresponde a la reflexión, las interrogantes, aportes y sugerencias, acá vamos a nosotros establecer ese diálogo entre pares, entre el colega, y aquí vamos a analizar, ¿no? Yo pude observar muy bien, ¿no? Esto para mí me parece bien, y depende por ahí algo, yo tengo dudas, no le voy a decir, oye, ¿sabes qué, amigo? Eso está mal, ¿no? Yo tengo que buscar la forma también con bastante sutileza de dirigir a mi colega, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Tú crees que has logrado tu propósito? ¿De qué otra forma podría ser? O explícame, ¿no? De repente a veces uno no lo entiende, pero cuando el colega le explica, ah, ya, eso era. Pero ¿no crees que podría ser así? Entonces, de eso se trata, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos, este es el esquemita que vamos a manejar, ¿no? Para ver
nuestro acompañamiento, ¿no? En el momento que vamos a observar. A ver, el siguiente 14. Jenny, Sí. solo una tingencia. Esto creo que habíamos, la Sandrita nos dio una que se veía Ejemplo. para dar facilidad del ejemplo. Creo que Sí, eso se sí, va a ahí olvidar, ¿no? debe estar. Sí, Ya. le he compartido con el ingeniero. El siguiente Entonces, y o el ejemplo. luego, luego, al final vamos a hablar de la misma pauta, de la Sí, misma ficha, pues. uh-huh. Sí, el ejemplo, ahí seguro viene. No, el otro, ¿Por el ejemplo? otro, sí, ahí venía el siguiente. Ya, ahorita lo cuento. Era un cuadro lleno. Aquí solamente recalcar, Yanisita, no sé si me Sí, dejas un sí, sí, ratito. continúa nomás, sí. Eh, Hay una pregunta por ahí que estoy viendo. Dice, ¿no? ¿Y cuáles son los procedimientos de la pauta? Colegas, el procedimiento es tan fácil y les va a ustedes a todos nos va a facilitar. Solamente son tres, ¿no? Tres Uh-huh. nada más. Y es algo elemental. Y eso aprende en casa, ya no los da también. Nosotros casi el trabajo es mínimo, solamente en formular la pregunta. El primer paso que tenemos que dar es siempre Es, vamos a es, partir, antes de eso, el procedimiento es, el profesor siempre tiene que partir de una situación contextual, de una situación real, de una situación problemática, ¿no? Entonces, vamos a partir de una situación problemática, y eso está en nuestro enfoque, ¿no? Entonces, para vincular con nuestro tema, ¿no? Entonces, siempre vamos a partir de ese enfoque. El segundo momento, ¿cuál es? El segundo momento es, de repente yo hago, de repente en comunicación, hago leer todo, y después de haber leído, ¿qué van a hacer los chicos? Viene el segundo momento. Tengo que formular las preguntas. Formulo las preguntas. Ahí viene, es lo único, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí? Y muchas de estas preguntas, algunos en las guías están también. Y los aprovecho de las guías para no romper la cabeza. Algunos dicen, no, mucho trabajo. No, está en las guías. He estado observando algunos trabajos eh, de varios cursos. Al final, metacognición está bien hecha las preguntas y me los bajo esas preguntas y hago mi batería de preguntas, porque esto vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, el segundo momento, el procedimiento es, siempre voy a partir de hechos concretos, reales, que al alumno lo vinculen, ¿no? Lo que decimos, la situación problemática. Siempre voy a partir. Esta situación problemática, como dice la norma, dice, puede ser real, algo concreto que está pasando, o puede ser generado, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos, y esto el ministerio nos da, en todas las guías está la situación problemática. Entonces es cuestión de adecuarlo, ya, ahí dice Alicia, de repente dice María, de repente, alumna de Huánuco, no, pues de Huánuco igual, pues el chico lo voy a despistar, entonces ahí le pongo de repente, tengo que adecuar, ¿no? Entonces le pondré pues Carlitos del Paso Oldán, alumno que vive pues a 3 cuadras, entonces le entusiasmo. El alumno cuando ya ves su colegio, ya a todos nos brilla los ojos cuando uno recuerda su tierra que tanto ha querido, ¿no? Entonces ya es un modo de al alumno hacerle ver que sobre eso va a ir ya una situación que estamos contextualizando, ¿no? ¿Y qué va a hacer Carlito? Uy, va a tener que de repente medir, pues no sé, ver, va a calcular de repente la distancia de su casa en cuánto tiempo. Uy, inmediatamente el foco, el entusiasmo del alumno. Hoy sí, ¿no? Nunca me he preguntado cuántos pasos daría, ¿no? Entonces, nunca me había preguntado cuántos pasos de mi colegio a mi casa, cuándo, no sé. Entonces, de esa manera podemos un poco verlo, ¿no? Entonces, primer momento, siempre partimos de una situación, ¿no? Contextual, de una situación problemática, siempre parte de ahí. Segundo momento, el segundo momento es formular las preguntas socráticas, ¿no? Y el tercer momento es la reflexión, que está, es decir, lo que la metacognición, ¿no? Entonces, la autoevaluación, como quieran llamar, entonces, en el segundo. Eso también está en Aprende en Casa. Es cuestión de aprovechar y yo les sugiero, ¿no? Yo, a muchos colegas, esas preguntas que están, ya descarguen, hagan una batería de preguntas. Hagamos todos nosotros, ya tienes tus preguntas formuladas. Entonces, ya cuando quieres, simplemente busques, ¿cuál de esta pregunta le calza acá? Pum, le pones ya están las preguntitas, ¿no? Y hay buenas preguntas que es rescatable. Nada más, colega. Jenny. Sí. A ver, quería justamente acá compartir. Bien, yo creo lo que Jorge nos acaba de decir, ¿no? Nos hace recordar lo que nosotros venimos trabajando.
Y si bien es cierto, se les pidió que nos hicieran llegar a las coordinaciones la planificación de sus actividades semanales, ¿no? Entonces, son pocos los colegas que me han hecho esto, entrega. Entonces, he revisado y antes de terminar voy a compartir una de las sesiones, ¿no? He revisado y realmente, justamente, la colega me dice, yo no sé, me dice, ¿cómo estaré haciendo las preguntas socráticas? Yo le digo, calma. Y he revisado, entonces, y realmente ahí están las preguntas socráticas, ¿no? Entonces, contextualizada su situación, ¿no? De repente nos falta un poquito más de defendernos. En el sentido de que cuando uno de repente les dice, hágame llegar su trabajo para revisarle, ¿no? Entonces hay que hacerlo, porque estamos haciendo bien, de repente estamos un poquito desordenados, nos falta desordenar, o de repente está bien, ¿no? Entonces por eso tenemos el apoyo de los coordinadores de la señorita Sandra Vélez, y cualquier consulta que nosotros también tengamos, lo hacemos, porque nosotros también estamos con ustedes aprendiendo cada momento, ¿no? Bien, en cuanto al registro de campo que les mencioné en la descripción, nosotros, bueno, nos estamos compartiendo, ¿no? Este formato y esta forma, este ejemplo, como nosotros podemos llenarlo, ¿no? En cuanto a los apellidos, el nombre de la pauta, ese es propio de la institución, el objetivo, el nivel de aplicación, hemos acordado que sé, el título de audiencia, de aprendizaje, y luego propósitos de la experiencia que también, ¿no? Esto nos va a dar el colega que va a observar, ¿no? Apellidos y nombres de la acompañante, ¿sí? Suba un poquito, ingeniera, suba. Bien, acá en los procedimientos, sí, suba nomás, suba nomás. Ya, acá de los procedimientos, ¿no? Como les indica, me pongo de acuerdo. A ver, Luisito, qué procedimiento vas a trabajar el día lunes, ¿no? Entonces voy a trabajar el 1 y el 2, ¿sí? Situaciones problemáticas y voy a aplicar mis problemas. Muy bien. Entonces yo cuando ingreso, yo debo de observar, ¿no? Estas acciones. Aquí anda como ejemplo, no decir que esto debe ser así. Entonces, es un ejemplo, una guía para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Revisa las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa, ponen acá. Entonces, observamos si evidencia la presentación de un PPT, experiencia de aprendizaje de las actividades correspondientes a tal de aprendizaje. Entonces, con una lista de cotejos, sí y no. Identifica la situación problemática, entonces, si presenta una situación problemática, ¿no? Vincula a partir del propósito. Sí, ¿no? Contextualiza la situación problemática teniendo en cuenta el interés. Entonces, eso es lo que tengo que ir observando de mí, ¿no? De mi compañero. Así presenta la situación problemática, ¿no? En relación al tema que está tratando, ¿no? Acá, promueve la interior, ya, promueve que interiorice la importancia de poner en práctica los actos de convivencia. La gente, ahí está de esa forma, ¿no? Entonces, lo que yo me tengo que fijar es de que esto se debe de cumplir, ¿no? Así hicimos pues en la lámina, ¿no? Los acuerdos de convivencia. Entonces, yo le voy poniendo sí o no. Y así subimos, ingeniero. Seguimos evaluando. Sí, suba. Súbalo, no, ingeniero. Ya, entonces así voy a continuar con la primera observación, con el primer procedimiento, bajo y luego tanto el segundo y el tercer procedimiento. Al lado derecho hay unas preguntas que corresponden a la reflexión, ¿sí? Al lado derecho, ¿no? A la reflexión que yo puedo,
¿no? Realizar con mi colega, ¿no? Ahí está, ¿no? Las preguntas formuladas llegaron a desencadenar el conflicto cognitivo con los estudiantes, permitió que descubran el propósito del aprendizaje. Es lo que les decía, ¿no? De repente yo reflexiono con mi colega a través de estas preguntas y no decirle, no, bueno, tú no has presentado la situación problemática, ¿no? O lo que haya faltado, ¿no? Entonces yo puedo hacer esa reflexión a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, la tabla de frecuencia y la explicación brindada permitió que el estudiante cuente con un marco conceptual que le ayude a plantear soluciones, ¿no? Entonces, de esta forma, el colega se va a dar cuenta, ah, verdad, ¿no? Esto me faltó, de repente, sí, acá debo de mejorar, ¿no? Entonces, estos son ejemplos que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Y al final, subimos este ingeniero, y al final, esto también es importantísimo, ¿no? Después de haber realizado la observación, en la reflexión, ¿no? Es lo que les estaba mencionando, ¿no? Hay que reconocer la importancia, ¿no? De las preguntas o prácticas, porque eso nosotros queremos, ¿no? Desarrollar el pensamiento socrático. Bueno, después de haber tenido el diálogo reflexivo, nosotros vamos a tener los compromisos tanto del docente acompañado, ¿no? Entonces, aquí pues los colegas pondrán o dirán, ¿no? ¿A qué se comprometen? Al de la izquierda, a ver, el de la izquierda, ingeniero, o perdón, la derecha, puede girar, voy a avanzar. Compromiso del docente acompañante. ¿Qué dice? Compartir el PPT de la experiencia de aprendizaje de la semana con mi colega, ¿no? Para ir interiorizando el uso de preguntas socráticas. Entonces, eso es lo que el acompañante, en este caso, ¿no? Va a compartir con su compañero. En el PPT, señalar con color el tipo de preguntas socráticas que permitirá identificar su uso. Bueno, estos de acá son ejemplos, colegas, ¿no? Entonces, aquí no los estamos presentando para que ustedes de repente, para que a ustedes les sirva de una guía, ¿no? Para poder desarrollar. Bien, colegas, ¿alguna pregunta? Ante todo, tenemos acá la presencia de Sandrita, o ya no. Ah, sí. Sandrita, ¿te acompaña? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Ah, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes nuevamente. Un placer escucharlas. Gracias por darse la oportunidad. Justo escuchaba a Jenicita en la explicación del anexo 5. Esa es una propuesta interesante para agilizar ese acompañamiento interno, con la mirada de poder ver a la estrategia como una oportunidad, queridos maestros, para seguir aprendiendo juntos. Sí, qué mejor manera de hacerlo con nuestro par, ¿no? De poder compartir, de poder reconocer en esta observación lo bueno que viene haciendo mi colega, que él también valore lo que finalmente vamos haciendo. La mirada no es ir a juzgar, ni a sancionar, ni a fiscalizar la práctica del docente, sino al contrario, ¿no? Con una mirada humilde para aprender, para identificar lo bueno y aquello que quizás yo también puedo incorporar en mi práctica, porque mucho de lo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo se da por la observación, ¿no? Es más, quizás es momento de ir recordando también nuestras primeras prácticas preprofesionales, ¿no? Siempre la hemos hecho con observación, mirando a la otra persona, ¿no? Tal es el caso de que nuestros mejores referentes de maestros también han influido quizás para ir tomando decisiones de que nosotros queremos ser así, ¿no? Porque la observación nos ha permitido identificar
lo bueno que viene haciéndote a persona también. Entonces eso es importante, así que Jenicita, con mucho éxito, porque sé que tanto todo el equipo directivo, tu persona, Carlos y Jorge también van a ir liderando este acompañamiento con los colegas, ¿no? Y estamos ahí para ayudarlos. Así es. Muchas gracias. Y más bien, ¿alguna consulta, colegas? ¿Alguna pregunta? A ver, nadie. Bien. Buenas tardes, Sandrita. Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte, buenas tardes. Aquí haciéndonos compartir Qué bueno, la visita Jorge. entre colegas, pues ya estamos observando cómo Jenny, veo que, es decir, cómo estamos manejando, ¿no? Entonces, como siempre hemos dicho, como usted dijo, que es una práctica de observar se aprende, ¿no? Gracias, Jorge. Lo que quería invitar a los colegas es, a veces, muchos de nosotros, a veces hay colegas que dicen, no, mira, que esto, pues yo creo que es oportunidad, coleguitas, pregunten, tenemos a la especialista, para ver toda esta naturaleza de nuestro acompañamiento, ¿no? Que es una bonita experiencia, yo también lo veo, y como parte de la experiencia, como el mes pasado, como les decía, el monitoreo, y hay colegas que sí tienen digamos, buenas prácticas, lo hacen bien, entonces yo también me sorprendo y digo, y lo que pasa es que, como decía Sandra, a veces la humildad nos gana y no nos valoramos, ¿no? Entonces, esta vez sí, pues realcémonos si hay, y de cada profesor siempre se aprende. Es decir, siempre se va a aprender, ¿no? De cada profesor. Entonces, ya no es la mirada de un colega, que es el monitor, el subdirector o el coordinador, sino va a ser muchas miradas y ahí ya es distinto el panorama, ¿no? Y qué mejor que el amigo, ¿no? Que el compañero, que el que se tiene confianza. Entonces, la vida y también la confianza va a ser distinta, ¿no? Para un poco de repente, como ya decía, ¿no? De repente un poco mejorar entre cada uno de nosotros, ¿no? Porque es cierto, aquí no le pasa, digamos, en el curso, uno comete un error conceptual o de escritura, ortografía, entonces el coleguita, ¿qué va a decir? En ese momento no dirá nada, pero como amigo va a decir, oye, cometiste este error. Pero si me lo dice, ya a la siguiente yo ya no cometo ese error, porque se supone, uy, me levanto y digo, sí, cometí, a veces inconscientemente, voy a tener cuidado, ¿no? Y eso me pasó, yo les digo así, me pasó en la experiencia, ¿no? Es decir, a cierto colega me presenta de repente un documento y con errores, yo le digo, coleguita, mira esto, creo que se te pasó la máquina. Pues no va a decir, pero mira, es así, ¿no? Así como amigo, se te pasó la máquina. Entonces, o yo mismo cometo el error, y digo, uy, sí, uy, ¿cómo? Entonces ya tengo cuidado, o de repente, pues es una palabra desconocida, lo escribí mal, pues, ¿no? Entonces, pero ya tengo cuidado, ya aprendí. Entonces, ese es del amigo, ¿no? El amigo me hace crecer, ¿no? Entonces, yo creo que es una bonita oportunidad, coleguitas, hay que ir a esto y sobre todo, la puerta no es tan, yo lo veo, no es tan complicado, ¿no? Es más bien, yo les digo así, por experiencia personal, a mí me facilita. De repente en ciertas áreas, de repente por la complejidad del curso, puede ser, ¿no? Por su natural, pero viéndolo bien, sí, estoy viendo y ahí yo les decía, coleguitas, ¿no? Ahora el profesor, nosotros tenemos que tener el cariño hacia nuestros alumnos con dos miradas, ¿no? La primera mirada que nunca debemos perder de vista y todos debemos planificar es con la mirada desde la competencia, desde el estándar, ¿no? Desde ahí, porque a eso vamos a apuntar, ¿no? A eso tenemos que ir, esa es nuestra mirada, nadie tiene que olvidarse, porque cuando va a ir, yo digo, oye, ¿qué quiero que logre? ¿No? Está en mi competencia. Y la segunda mirada es, no solamente que colore, sino quiero que sea reflexivo, crítico. Eso, es decir, dos ojos, ¿no? ¿Sí? Dos miradas. Yo quiero que sí, que logre esto, pero de manera crítica, de manera reflexiva, para que el chico no sea manipulado, ¿no? Ya cuando sea mayor, de repente, pues exija sus derechos, ¿no? Entonces, es eso nada más lo que se quiere, ¿no? Porque esas, al final de cuentas, todo esto va a ir en beneficio de nuestros alumnos, que el cariño que le tenemos, yo creo que debemos cada día trabajar por ellos, ¿no? No sé, por eso me gustaría, coleguitas, que hagan todas las preguntas a nuestra especialista, a nuestra colega, que es compañera también, docente, siempre nos acompaña, ya es familiar, todas las preguntas. A veces nos las hacen a nosotros y muchos colegas piensan que nosotros imponemos, que nosotros somos los malos, ustedes. No, esto no es de nosotros ni de esto. Esto es de todo el sistema educativo que viene, ¿no? Es decir, siempre los monitoreos siempre se ha dado. Los subdirectores lo hacían, ¿no? El director puede hacer en cualquier momento, los coordinadores, entonces eso no es que nosotros queremos, ustedes nos quieren hacer trabajar, no, no, coleguitos, yo creo que esto es parte de nuestro trabajo.
Entonces, no hablo más, quiero que ustedes pregunten, por favor, a nuestra universidad, para un poco también aprender, porque hay preguntitas que nos hacen entender muchas veces más de lo que uno está pensando, ¿no? Gracias. Gracias. Así es, gracias también, Jorge. Así es, Gracias, colega. Jorge. A ver, Yo quería, yo quería compartir algo, ingeniero, para que de repente nos demos cuenta de que nuestro trabajo no está mal, colegas, nuestro trabajo está bien. Lo de las pautas de trabajo no es cosa esto complicada, ni algo que recién lo vamos a hacer. Ya, acá tengo una sesión que me presentaron, una sesión, bueno, una actividad de aprendizaje, subimos, ya con todo, ¿no? Datos generales, el propósito, competencia de área, a la secuencia didáctica. A la secuencia didáctica, subimos, ingeniero. Bien, entonces, ustedes ven los de color rojo, ¿no? Es lo que la colega me envía, no es lo que yo le he colocado, ¿no? Es lo que la colega me envía, y entonces yo le resalto, ¿no? Allí está colocando, ¿no? Preguntas socráticas. ¿Puede continuar? Suba, ingeniero. Suba. Ya. ¿Se dan cuenta? Miren, cuando ustedes me presentan sus actividades, eso me va a permitir a mí, ¿no? Y ayudarles de tal manera que yo puedo identificar. Acá, esta parte lo he hecho, ¿no? Entonces, mi colega aquí está haciendo una pregunta. Caramba, mira, aquí está la clarificación, ¿no? Aquí tenemos la conjetura, los supuestos. Acá tenemos las razones, el por qué, cómo, ¿no? Acá tenemos la pregunta sobre en cuanto a los puntos de vista. ¿Cuál crees? ¿No? Y ¿para qué nos puede servir medidas de localización en nuestra vida diaria? Miren, colegas, ustedes son los que están aplicando esto, ¿no? Entonces, bueno, ya, ingeniero, gracias. Solamente quería mostrar, ¿no? Este trabajo y sobre todo compartir con ustedes, porque a veces cuando hablamos de la pauta de trabajo, ¿no? Algunos me dicen, ay, pero ¿cómo hago las preguntas? Pero esto es mucho. No, miren, de su mismo trabajo está saliendo. Ahora en las plataformas, ¿no? Tenemos una serie de actividades y hay varias preguntas, pero lo que tenemos que hacer es nosotros contextualizar y dosificar, teniendo en cuenta la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Ahora ustedes me dirán, sí, pero mira, los alumnos no ingresan, los estudiantes no envían sus trabajos o están enviando como quieren. Obviamente yo no les voy a decir, no, eso está bien, está todo perfecto, no. Esos son otros factores, ¿no? Que están dificultando en cuanto al aprendizaje y que de repente nosotros podemos dar alguna sugerencia, pero estos aspectos ya tendremos que verlo a nivel institucional, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros vamos es el trabajo, amigos, que ustedes están realizando. Entonces, yo más bien les pediría, como dijo Jorge, hagamos aquí la pregunta de repente a Sandrita que nos pueda orientar, ¿sí? A ver, colegas, ¿les escucho? A ver, ¿todo bien? ¿No hay dudas? Pregunten, por favor. Bueno. Jenny, una preguntita, Sandrita, que tengo una duda. A ver. De repente los profesores están pensando, de repente, cuando acaba, digamos, me acompaña y al día siguiente, digamos, si Pedro me acompaña y al día siguiente lo voy a acompañar, voy a observar, es decir, el día lo tengo que hacerlo en el momento o al segundo día. Muy buena pregunta, Jorge. Porque eso... Lo ideal es de que definitivamente en este proceso de observación yo pueda
voy a asumir un ejemplo, te estoy visitando a ti, Jorge, entonces lleno el anexo 5, ¿sí? Te observo, lleno este anexo, y de pronto siempre como esto es planificado, el diálogo asertivo entre nosotros no se debe perder, y de pronto hemos acordado que si bien es cierto, te voy a observar a ti en esta interacción, en este proceso que tienes con tus estudiantes, quizás de 8 a 8:40, según lo que tú me informes, el medio y la forma con la cual interactúas o haces esta conducción de los aprendizajes, esta retroalimentación también con los estudiantes. Y de pronto me dices, mira, yo después de ahí continúo todavía, tengo con otro salón, otro grado. En todo caso, podemos dialogar a las 6 de la tarde, más tranquilo, podemos hacer un Zoom y podemos dialogar en ello. Perfecto, entonces también se agenda la observación de la práctica, pero también se agenda el diálogo reflexivo. Lo mismo, en este caso acordamos fechas para que tú me observes y dialoguemos como que para yo también observarte y dialogar contigo, ¿no? El día Y siguiente, supongamos. si es el mismo día, es lo ideal, porque mientras más días pasa, es más complicados. O sea, a lo mucho podemos, de Pero Sandrita, preferencia, si no se puede el mismo día, porque pueden suceder muchas situaciones, puede ser el siguiente día, no hay ningún problema. Lo que no debería pasar es de que si hoy, por ejemplo, es lunes, yo te observo hoy y voy a hacer el diálogo reflexivo contigo el viernes o el próximo lunes. Eso sí no es sostenible porque definitivamente podemos olvidar, no se pierde un poco la objetividad, de preferencia, si no es el mismo día, quizás el día siguiente, ¿no? Teniendo un margen de que pueden pasar algunas situaciones, que también, ¿no? Hay que ser muy flexibles en ello, pero sí que no pase mucho tiempo para que no se pierda recordar también de la experiencia, tanto para la persona que observa como para la persona que ha ejecutado, ¿no? Ujú. otra preguntita por ahí que me han hecho también. Colegas, preguntar a Sandrita lo siguiente. El profesor, una vez que hace esa ficha, lo tiene que reportar de inmediato, como a veces los profesores dicen, no, pero mira, estoy trabajando. Entonces, ¿cómo es el tiempo? Porque hay que Ujú. reportar las fichas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El anexo 4 como el anexo 5 se reportan al coordinador, quien lo entrega a dirección porque estas se suben a un aula virtual donde se tiene toda la evidencia. Nosotros tenemos un espacio como institución donde están toda la evidencia del trabajo desde el año 2019, ¿no? Tanto en la presencialidad como este escenario a distancia. Entonces es necesario que, considerando el tiempo pertinente también para los maestros, por eso es que lo sugerido va a depender de cada pareja, en eso también hay que respetar un poco los acuerdos, pero lo sugerido es de que si yo lo observo a Jorge hoy, yo antes de tener el diálogo con Jorge, yo ya tengo que tener mi anexo 5 lleno, ¿no? A veces en el momento ni siquiera hacemos uso directo del instrumento, si no podemos usar un papel o un blog, pero después nos damos el tiempo como que de pasar